compartiremos la historia de Jorge, un hombre que junto a su esposa, sin darse cuenta, quedaron esclavos de los juegos de azar, convirtiéndose en ludópatas. Dios le bendiga, mi nombre es Luis Jorge Segarra Marín, tengo 37 años y quiero contar la experiencia y el cambio que Dios hizo en mi vida. Como todo joven quería uno ser feliz. A la edad de 23, 24 años conocí a una hermosa mujer que es mi esposa y pensé que con ella la felicidad iba a venir a mi vida. Me casé y volví a lo que era siempre antes. Un mujeriego, un hombre mujeriego, borracho, lisuriento, muchas veces agresivo, en una forma verbal hacia mi esposa. Cada día mi matrimonio se fue destruyendo, se fue maltratando, se fue deteriorando por mi propia forma de ser. Fuimos bendecidos quizás por Dios con un trabajo, un negocio, pero ni eso al final me daba la felicidad. Yo creía que teniendo dinero iba a ser feliz, pero no me daba la felicidad eso. Cada día me obsesionaba más en el dinero, creía que el dinero era mi Dios. Y a mi familia, a mi esposa y a mi hijo que tuvimos en ese instante, empecé a dejar de lado por dedicarme a las mujeres, a las amistades, a la borrachera. Fui representante de los tragamonedas allá en la ciudad de Iquitos, porque yo soy natural de Iquitos. Me metí tanto en ese vicio, vi tanta gente destruida que se destruía con los tragamonedas por meterse, por involucrarse en ese vicio. Nosotros éramos un matrimonio joven, nos hemos casado muy jóvenes. A raíz de todo esto yo trabajaba en una empresa aérea, una línea aérea, donde toda mi vida estaba ligada a la vanidad, ligada solamente a la vida material. Creía que con todo eso yo ya lo tenía todo, lo podía todo. Era una mujer que trabajaba de noche y de día, solamente me dedicaba a trabajar. En ese lapso yo conocí a mi esposo, el cual nos enamoramos, como ilusionados, como muchos jóvenes. Nos casamos pensando que ahí yo iba a encontrar la felicidad, pero en ese lapso, a la semana de habernos casado, me di cuenta con el hombre con quien me había casado. Un hombre mujeriego, un hombre borracho, un hombre que se dejaba llevar por los amigos. Al ver que mi esposo me traicionaba con otras mujeres, que muchas chicas me llamaban, me torturaban al teléfono llamándome, diciéndome descaradamente quiénes eran. Y yo lo único que atinaba es en sufrir, llorar y llenarme de celos. Había momentos que empezaba yo a seguir a mi esposo, y si venía 2 de la mañana, 3 de la mañana, como él salía de las tragamonedas, que era su trabajo, yo le esperaba prácticamente para matarlo. Yo que conocía el manejo, la manipulación, la programación de los tragamonedas, me fui involucrando poco a poco. Fue así que también empecé a llevar a mi esposa, a los amigos. Siendo yo representante de los tragamonedas, me involucré de gran manera, poniendo un par de monedas de un sol mínimo, y en una de ellas me salió un premio de 900 soles y empezó a gustarme, empecé a jugar cada día más y más, hasta darme cuenta que ya estaba involucrado en ese vicio. Yo involucré a mi esposa a los juegos de los tragamonedas porque a la semana que nos casamos yo le fui infiel a mi esposa. Volví a encontrarme con la exnovia que tenía, y entonces mi esposa se enteró por medio de un amigo y empezó a llenarse de celos. Y al verme en los tragamonedas y al no creerme que yo paraba en los tragamonedas, mi esposa empezó a seguirme, a estar conmigo. De esa manera que yo le seguía a las tragamonedas, porque él se involucraba con las anfitrionas. Mientras yo jugaba, él me decía, vete jugando, yo voy chequeando las máquinas. Y yo ahí empecé a jugar, y ahí tanto jugar me volví también viciosa de las tragamonedas. Tanto fue el vicio de los dos que incluso dejábamos a nuestro hijo con la empleada en nuestra casa.
No nos importaba muchas veces la hora. Podíamos estar 2 o 3 de la mañana jugando en esa maquinita, que es la misma boca del diablo que destruye una familia, destruye un matrimonio, destruye todo. Porque no puedes ni dormir pensando, en tu mente está ese sonido de las máquinas. Te despiertas, te vas al trabajo y estás pensando en jugar, salir del trabajo para irte a jugar en esas máquinas. Quizás cuando él estaba en ese mundo, se podía decir, ese mundo tan alocado, que no tienes una vía correcta, y él, verle que se destruía su familia, no hacía caso a sus padres, no hacía caso a la familia. Cuando yo perdía el dinero y me sentía mal, era como una adicción a una droga. Quería buscar más dinero y como teníamos dinero, me regresaba a mi casa y recogía más dinero y seguía jugando. Y muchas veces, para no ir a mi casa, los concesionarios, que son las personas que nosotros encargamos en dar las máquinas, ellos me daban nomás el dinero. Me decían, toma el dinero, fírmanos acá, y me daban para yo seguir jugando. Y así me vi involucrando. Soy muy amigo y conozco muy bien a la persona de Luis George Segarra Marín, a quien conocí hace aproximadamente 12 años. Compartimos muchas vivencias como cualquier joven en la ciudad de Iquitos, el lugar donde fuimos a trabajar. Ahí pude conocer inicialmente que era una persona bastante divertida, abocaba la mayor parte de su tiempo a la diversión, a las reuniones sociales. Y sabiendo yo cómo empezamos a las personas VIP, que nosotros le decíamos a la gente que tenía dinero y que se iba a jugar, sabíamos estrategias, cómo retenerlos para que no se vayan ni a almorzar, ni a cenar en su casa, porque todo le dábamos ahí con las anfitrionas que estaban en ese lugar. Noches enteras, de ahí de las tragamonedas nosotros salíamos y yo me iba a trabajar a la línea aérea, sin ver a mi hijo, cómo estaba mi hijo, solamente la empleada le cuidaba. Y así sucesivamente iban pasando los días, llorando, porque me daba cuenta que a pesar de todo eso, de lo que yo hacía, mi esposo me traicionaba. Me involucré con un concesionario que se hizo tanto mi amigo, que me demostró tanto cariño, y empecé a entregarle las llaves de la máquina, confiando tanto en una persona, un concesionario mío, a entregar las llaves de las máquinas para que supuestamente cambie las monedas en billete. Le enseñé a programar, le enseñé a sacar el reset de las impresoras, pero no sabía que ahí estaba manipulando las máquinas para estafar poco a poco. Fue así que, sin darme cuenta, me quedé endeudado con la empresa. Cuando la empresa vino, había un desfalco de muy buena cantidad de dinero. Y perdí todo. Me quitaron la casa, me quitaron los bienes, me quitaron los vehículos que tenía. Me sentía en ese momento el hombre más desgraciado del mundo. Jorge decide quitarse la vida. Lo había perdido todo. Que había asegurado a mi esposa y a mi hijo Kevin aquel tiempo, porque él era el primer hijo que teníamos, el único en aquel momento. Me había ido al banco Vice a asegurar un seguro de vida por muerte o por un accidente, ¿no? Si me pasaba un accidente. Ya había manipulado todo. Ya había manipulado cómo hacer, cómo matarme. Ya había hecho todo, había planeado todo para que esa muerte sea una muerte normal, natural. Incluso sin alcohol lo iba a hacer para que no pierda el seguro. Y le decía a mi esposa, yo, si me voy, ustedes se van a quedar muy bien, no les va a faltar nada, van a estar contentos, van a tener todo. Porque estaba a un paso de irme a la cárcel, porque tenía que pagar esa deuda como de lugar. Quizás si yo se me ponía duro, recio, no lo hacía, pero en parte yo tuve la culpa también. No se puede confiar en eso, es algo que te trae, te da primero, pero después te empieza a quitar todo. Te deja en la desgracia, te deja en la miseria, te deja sin nada. Destruye tu matrimonio,
destruye la familia, destruye el hogar. Perdimos todo. Me quedé en la miseria. Después de ser el señor Segarra, el empresario conocido, porque teníamos una empresa de computadoras, venta de computadoras también, llegué bien bajo. Después de tomarme los mejores tragos, empecé a tomar lo más terrible. Yo en ese momento me sentía mal, pero me ponía a pensar por qué me pasaba todo eso. Quería excusarme, quería decir, pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho daño a nadie. Pero en ese momento me puse a pensar lo que yo dije una vez. Si existe Dios, a ver que me quite todo el dinero que tengo. Empecé a retarle a Dios. Yo lo reté a Dios. Y eso fue lo peor que hice. Eso fue mi desgracia. Mi esposa fue y buscó una iglesia. Entonces yo empecé, al principio me gustaba que vaya mi esposa porque decíamos con mis amigos, ya se vaya porque allá se hacen una mansa paloma, no te preocupes, no te va a celar, no te va a dar problemas, vas a tener más libertad, Yoren, poder salir con nosotros y con las mujeres, porque tu esposa no te va a decir nada. Y al principio creí así, pero después empezaba a tener celos, empezaba a celarle con el pastor a mi esposa. Decía, a este hombre le voy a pegar, pero era por mi condición, porque yo hacía eso, hasta que llegó un momento en que me pude encontrar con el pastor. Pero cuando lo vi, cuando él se acercó con tanto amor y me abrazó, sentí como si alguien me estaría agarrando mis brazos y pegándole a mis piernas para no poder moverme. Decía, ¿qué tiene este hombre que no puede hacer nada? Yo soy más grande y más fuerte que él y no lo puede hacer nada. Y él me abrazaba con tanto cariño. Siento una paz, una tranquilidad. Y me fui triste y dije, nunca más le voy a molestar a este hombre. Yo decía, yo que me acuerdo que lloraba, en mi cuarto lloraba, decía, quiero cambiar. Yo no quiero ser como soy. No quiero destruir mi matrimonio. Yo amo a mi hijo. Pero algo hacía que volviese a hacer lo que hacía siempre, a pesar de que no tenía dinero. Volví a hacer, venían los amigos malos, me decían, George, vamos a los nightclubs, vamos a olvidar tus penas. Y en ese momento me olvidaba de mis penas. Pero cuando llegaba a ese cuartito, donde puede tener una casa grande, como la que tenemos acá, vivíamos en un cuartito con mi esposa y con mi hijo. Fue ahí donde mi esposa no soportó mis cosas que hacía y decidió dejarme. Me dijo, me voy con mis padres, espero que cambies algún día. Y dije, está bien, vete. Le dejé que se vaya. No soportaba, hermanos y amigos, la soledad. Paraba de borrachera en borrachera, me descuidé de lo físico, dejé crecer el cabello, incluso el bigote, la barba. Me había descuidado por completo. Y recuerdo que Dios le tocó a mi padre, recuerdo muy bien. Pero algo me pasaba porque yo no podía, venían mujeres a visitarme y no podía salir con ellas, como si alguien me hubiese puesto una barrera. Y cuando quería salir, me desanimaba, me desganaba, decía, no, mejor me quedo a dormir. Y mis amigos decían, pero si tu esposa no está, estás solo. ¿Cómo cuando tu esposa estaba podía salir? ¿Por qué ahora no? Y yo decía, no sé qué me pasa, pero quiero estar solo. Y me quedaba ahí, miraba al cielo y decía, Dios, quiero cambiar. Quiero ser diferente, pero no podía. Hasta que un día Dios le usó a mi padre y me agarró y me dijo, ¿sabes qué? No te he dado un mal testimonio, nunca te he dado un mal ejemplo. Toma tu pasaje, toma tus cosas y lárgate de Iquitos. Lárgate, me dijo. No quiero verte aquí, no quiero verte muerto, que te mueras poco a poco en esta desgracia, en estos vicios. Prefiero que te vayas y que llore un momento y que sé que estás lejos, pero estás vivo, me dijo mi padre. Y así me agarré mi pasaje y me mandó a la ciudad de Tarapoto. Y recuerdo cuando salía de la ciudad de Iquitos, todo destrozado, nadie me daba trabajo. Recuerdo que le dije a mi padre y a mi madre le dije, cuando regrese mamá,
voy a regresar diferente. No van a salir, no voy a regresar, no, ustedes no se van a avergonzar. Va a llegar un short diferente, les dije. Pero ese era por mi pecado. Todo pasaba por mi pecado. Pero los demás que decían ser mis amigos, cuando se enteraron que no tenía ni un sol, se fueron. Pero solamente dos quedaron. Quizás no me ayudaron económicamente, pero sí moralmente. Me decían, estamos contigo, George. Loquito, me decían ellos. Loquito, estamos contigo. Aquí en Lima, una noche, cuando estaba yo mirando una noticia, el trato de Dios a mi vida fue eso, que el Señor me hacía ver todas las desgracias que sucedían en el mundo. Mira cuánta gente sufre, mira cuánta gente llora. La esposa de Jorge decide entregar su vida a Cristo. Esto influiría en la vida de Jorge, que aún a pesar de tener un corazón duro, Jorge no podría resistirse al llamado de Dios. Y yo le decía, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, porque yo ya no quiero sufrir más. Ya no quiero llorar. Ya no quiero hacer sufrir a mi hijo. Toma mi vida. Ya no me importa si voy a perder a mi esposo. Hasta no me importa si voy a perder a mi hijo. En realidad, hermanos, amigos, en ese momento yo le entregaba todo al Señor. Yo le entregaba toda mi vida en ese instante. Y yo le decía, Señor, ya no quiero más sufrir. Haz conmigo como tú quieras, le decía. Y es ahí donde mi vida empezó a transformarse de un momento a otro, amados hermanos, amigos. Cuando yo subí a mi habitación y le miré a mi esposo, le miré con tanto amor, pero arriesgándome, diciéndome que si lo pierdo, pero sirviendo a Dios. Fíjense, amigos, hermanos, quedándome sin casa, quedándome sin matrimonio y con deudas todavía que pagar a esta empresa. Llamó mi cuñada que estaba viviendo acá en Lima, habló con mi esposa y le dijo que venga tu esposo acá, vengan ustedes acá a Lima, que hay futuro. Pero como yo conocía la ciudad de Lima, porque yo estudié acá, empecé a repartir mis currículos. Y gracias a Dios, como es Dios tan grande y tan misericordioso, que me dio un trabajo de 8:30 a 4:30, un trabajo. Tenía tiempo para ir a la doctrina, para conocer a Dios. Ahí mi esposa seguía yéndose a la iglesia con todas sus hermanas que eran cristianas. Todas se iban a la iglesia. Yo me molestaba porque en la madrugada mi esposa paraba en el piso orando. Y le decía, ¿qué pasa contigo? ¿Te has vuelto loca? Y ella seguía orando, oraba. Yo no sabía que estaba orando por mí. Le decía, Dios, entregaba mi vida al Señor, ella, mi esposa. El Señor en ese momento vino a mi vida, ¿no? Y me dijo, llévala a tu esposo, invítale a la convención, invítale a la iglesia. Y yo con mucho amor le dije, mi amor, vamos, ahí vamos siquiera, vete y escucha la palabra, de ahí me dice si te gusta o no. Y tanto rogarle varios días, otro día, un día me dice, ya vamos pues. Y ahí donde el Señor trata con su vida. Y a mí también me habla y me dice que realmente, mujer, tú tienes que tomar tu decisión. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que ser valiente. Y yo te voy a responder. Y comenzaban a decirme mi vida. Me decían mi vida. Se me hacía nudo la garganta y empezaba a llorar y me empezaba a agarrar en la silla cuando hacían el llamado. No quería salir al altar, no quería ir adelante, ahí me agarraba. Y de un momento a otro me sentí en el altar. Y cuando estuve ahí en el altar empezaba a llorar como un niño. Sentía en ese momento algo que llegaba en mi vida, en mi mente, en mi alma. Y comenzaba a llorar. Decía, qué lindo es esto, decía. Y me decían, confiesa con tu boca que eres pecador. Yo decía en mi mente, Señor, confieso con mi boca que soy pecador. Y que no quiero ser como antes. Y comenzaba a llorar. Y en ese llanto al costado estaba mi esposa, siento una mano en mi hombro. Y decía, gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por escuchar mi oración, decía. Entonces escuchaba esa voz. ¿De quién es esa voz desconocida? Y cuando doy la vuelta, veo al pastor al que le quería pegar, al que quería quemar la iglesia.
Él estaba ahí. Cuando lo vi, le abracé, le pedí perdón, le decía que me perdone por lo que había hecho. Y él me abrazaba y lloraba conmigo. Gracias, Señor. Él nomás agradecía a Dios por el milagro que estaba haciendo en mi vida. Ahí conocí al Señor. Empecé a verle a mi esposa la mujer más linda del mundo. Empecé a amarla como nunca la había amado. Y ese amor me dio el Señor. Luego el Señor nos bendijo, nos bautizamos juntos. El Señor nos regaló 2 hijos más. Tenemos 3 hijos que también están creciendo en los caminos del Señor. Somos una familia feliz, unida, una familia en Cristo, sirviendo ahora con todo nuestro corazón al Señor. Ha transformado mi hogar y nos ha bendecido grandemente y nos seguirá bendiciendo, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Y aquí estamos nosotros, somos testimonios vivos, nuestra familia es testigo del cambio, de la transformación de nuestras vidas. Los amigos que teníamos también lo pueden decir, que gracias a Dios, gracias a Jesucristo hemos cambiado. De manera que esa persona que yo conocí, disipada, desordenada, irresponsable, prácticamente en todas sus actividades, da un giro de 180 grados y poco a poco comienza su transformación. Han transcurrido ya aproximadamente 12 años y nosotros, quienes somos sus amigos, las personas más cercanas a él, podemos dar un testimonio real y fidedigno de que realmente la palabra de Dios y el divino Hacedor lo cambió para siempre. Ha sido muy importante para nosotros y de mucha complacencia el hecho de verlo transformado en otra persona, en lo que es ahora. Una persona profesional, preocupada por su familia, un pequeño y próspero empresario también. Es un digno ejemplo para nosotros, es un digno padre de familia, es un digno ejemplo para toda la sociedad. Emocionada por ver el cambio de mi primo, por ver estado desde su juventud, de su adolescencia hasta ahora, ¿no? Junto a él. Y ver ahora ese cambio, porque él es nuestro primo mayor, y ver ahora que Dios hace los milagros más grandes. Ahora es una familia que quizás muchos quisieran tener. Unos hijos, una esposa abnegada, una esposa leal, admirable porque estuvo ella. Nunca perdió la fe en él, de que él iba a volver. Ha cambiado, Dios cambió a él. Mi familia sufría cuando estaba así, mucho. Pero es diferente, ¿no? Sí, mi amita, es diferente. Ver a mis sobrinos, a reino otra vez contigo. Gracias realmente le doy a Dios por todo lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Y somos felices, nos amamos cada día más, somos testimonio vivo de esto. Yo me siento ahora muy contento porque Dios me ha dado esta familia, a mis hijos, a mi esposa. Estamos en armonía, en paz, con gozo y con alegría, sirviéndole al Señor. Esta es la bendición que Dios nos tiene dado. Y el diablo nos quería arrebatar, pero ahora estamos contentos, felices, gracias a Dios. Y una familia contenta y feliz con Cristo. Esto fue Testimonio Vivo. Hasta el próximo programa.